A ti, querida Agan, y a ti, querido Daniel, con el violín y con la guitarra, pero por sobre todo con el alma inmensa que tienen. Ustedes son la prueba de que la esperanza y el espíritu israelí no se puede vencer. Les envío un abrazo en nombre de todos nosotros. Señor presidente del Grupo por la Seguridad del Estado, comandante de la Fuerza Aérea, general de división Tomer Bar, general retirado David Ivri, excomandante de la Fuerza Aérea, familias de los caídos, estimados miembros del Kibbutz Be'eri, distinguidos todos, hoy estamos aquí no solo para marcar el fin del curso de pilotos número 190, sino también para marcar un éxito militar, un momento histórico. La operación, con coraje canino, que concluyó hace unas 3 semanas, no fue solo otra operación militar. Fue la esencia misma del espíritu israelí, una combinación de audacia, sabiduría, esfuerzo y fe en la justicia de nuestra causa. Esta operación no nació en el momento del despegue, ni cuando se lanzaron bombas sobre el objetivo. Nació en largas noches de planificación, cuando nos enfrentábamos a las preguntas difíciles. ¿Es posible? ¿Estamos preparados? Hubo 4 componentes claves para el éxito. 1. Planificación meticulosa y de alta calidad. Cada rincón del mapa fue examinado, cada área escaneada, la inteligencia verificada hasta el último detalle. Se consideraron todos los escenarios. Cada detalle fue cuidado hasta el último tornillo. Pero por encima de todo, entrenamiento, entrenamiento y más entrenamiento. Cuando la Fuerza Aérea de Israel sale a una misión, no deja nada al azar. Todos entendemos que para que un misil alcance su objetivo, primero debe haber un pensamiento profundo, profesionalismo y planificación exhaustiva. 2. Fe elevada en la necesidad y en nuestra capacidad. Esta no es una fe ciega, sino una fe racional, construida sobre una comprensión profunda de la magnitud del momento y de nuestra misión. Sabíamos que era necesaria una acción excepcional para eliminar una amenaza existencial, que necesitaríamos arriesgarnos para cambiar la realidad y contribuir un futuro seguro para el país. Sabíamos que podíamos lograrlo. Los pilotos, los operadores de sistemas, los planificadores, los defensores aéreos, los equipos de tierra, todos los eslabones de la cadena creyeron. Y cuando la fe se encuentra con la capacidad, ni siquiera el cielo es el límite. Rompimos los límites de la imaginación. 3. Cooperación interinstitucional. La Fuerza Aérea no actuó sola. Fue una operación de todo el ejército, de todo el sistema de defensa, de todo el aparato de inteligencia. En esta operación trabajaron juntos la Fuerza Aérea, el Shin Bet, el Mossad, unidades especiales, logística, ciberdefensa y comunicaciones con un solo cuerpo. No hubo jerarquía de importancia, no hubo ego. Hubo una sola misión, un solo objetivo, y el éxito fue de todos. 4. Y el componente más importante, las personas. La Fuerza Aérea está compuesta por diversas divisiones y sectores, por soldados en servicio regular, pero por sobre todo por reservistas. Los conocí a todos en las semanas previas a la operación. Dicen que los aviones tienen alma, pero yo les digo, el alma son las personas que los mantienen en vuelo. Son aquellos gracias a quienes el avión despega y regresa a salvo tras una misión compleja. Son el personal técnico de la Fuerza Aérea, impulsados por la motivación y la fe. Una y otra vez, preparan los aviones que aterrizan, los alistan para la siguiente misión. Hay una conexión sagrada entre el ser humano y la máquina. También quiero hablar del grupo único al que ustedes, los graduados,
se están uniendo hoy. La misión de nuestros pilotos no fue simple. Quien partió hacia ella sabía que entraba al corazón del peligro. La inteligencia describió los riesgos. Los pilotos sabían que tenían que abrirse camino a través de los muros más densos y letales de misiles tierra-aire del mundo. Sabían que tal vez no volverían, y aún así, subieron al avión, activaron los sistemas y asumieron la responsabilidad. El significado del coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con excelencia a pesar del miedo. Esa fue la esencia que guió a nuestros pilotos. Eso fue lo que transformó un día tangible en un logro histórico. Hay momentos en los que todo un pueblo se pone de pie y mira al cielo. No solo para ver la fuerza de los aviones, sino para volver a creer en sí mismo. La cooperación, con coraje canino, fue uno de esos momentos. Un momento en el que nos probamos a nosotros mismos y al mundo que cuando el pueblo de Israel está amenazado, sabe unirse, actuar y golpear con precisión, fuerza y responsabilidad. Quiero aprovechar esta ocasión tan honorable para expresar mi aprecio y gratitud al comandante de la Fuerza Aérea, general de división, Tomer Bar. A lo largo de toda esta guerra lo vi tomar decisiones valientes, mostrar liderazgo. Hubo momentos en los que solo él y yo sabíamos lo que teníamos enfrente, enfrentando desafíos personales, dirigiendo a sus hombres en misiones cercanas o lejanas. Tomer, estoy orgulloso de ti. Has construido una capacidad sin precedentes. Creíste en la fuerza del soldado y me convenciste a mí también de creer. Hemos alcanzado logros excepcionales, pero esto no nos exime de mantenernos humildes. Tenemos la obligación de seguir actuando con humildad, cautela y responsabilidad. La campaña no ha terminado. Humildad, porque no debemos olvidar cómo comenzó esta guerra, con el fracaso o negligencia del 7 de octubre. No olvidaremos a los soldados caídos ni a los ciudadanos brutalmente asesinados en sus hogares. Las fuerzas terrestres, en una cooperación sin precedentes con la Fuerza Aérea, siguen combatiendo con valentía en la Franja de Gaza para alcanzar nuestros objetivos, traer de vuelta a los secuestrados y desmantelar a Hamás. La operación Carros de Gedeón está logrando grandes avances y seguiremos luchando tanto como sea necesario para cumplir las metas de la operación. La guerra multifronteriza continúa. Las fuerzas de las FDI y la Fuerza Aérea operan en todos los frentes simultáneamente, en defensa, en ataque y en neutralización, ya sea cerca o lejos. Lamentablemente, hoy un ciudadano israelí fue asesinado por terroristas en el cruce de Gush Etzion. Seguiremos persiguiendo a nuestros enemigos en todos los lugares y en todos los frentes. A ustedes, instructores del curso, tienen la misión de preparar la próxima generación de equipos aéreos ante los desafíos del presente y del futuro. Ingresaron al curso en plena guerra, volvieron a los escuadrones, volvieron a despegar y a luchar. No tengo duda de que además de la excelente formación que dieron a los cadetes, fueron para ellos un ejemplo de compromiso, profesionalismo y valentía. Aprovecho la ocasión para agradecer y rendir honor al comandante de la Escuela de Vuelo por estos 2 años de formación. Le deseo éxito en su próximo y significativo cargo. Queridas familias, estoy seguro de que están emocionados y muy orgullosos de sus hijos e hijas que superaron este largo y arduo camino y llegaron a esta posición gracias al apoyo y a los valores que recibieron de ustedes. Nos sentimos afortunados en las FDI de recibir a una nueva generación de combatientes del aire que, con el espíritu de las generaciones anteriores, seguirán escribiendo capítulos brillantes en los cielos del Medio Oriente. Sigan siendo su ancla, su fuente de fuerza interior y estabilidad. Gracias a ustedes.
Queridos graduados, han completado el curso en días históricos e inciertos, días sin precedentes para el futuro de toda la región. Recuerden que los desafíos aún no han terminado y que nuestros enemigos no son fáciles. Se espera de ustedes que apliquen todos los principios que adquirieron durante el curso. Actuar con juicio, coraje, humildad y determinación. Estoy seguro de que las FDI y la Fuerza Aérea se enriquecerán con ustedes. Como escribió la poeta Naomi Shemer tras la Guerra de los 6 días, los valientes y los buenos, como hijos de la red, se multiplicarán. Y tras su excelencia en esta guerra, les ha llegado el momento de escribir una nueva estrofa a esa canción. Vuelen alto y tengan éxito.